Buenas, ¿cómo están a todos y todas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo este video. Bien, terminando ya Mínima Moralia en los últimos ensayos, hoy voy a leer el ensayo 151, que es un ensayo bastante famoso de Mínima Moralia y que casi que se puede leer, bueno, como todos los ensayos, pero este en particular como una especie de tratado independiente, que son las tesis sobre el ocultismo. Y como ven ahí, vamos a hablar sobre eso con Danila Suárez Tomé, que ya fue invitada en este streaming, hablando sobre feminismo y la representación de la sexualidad animal en algún ensayo muy anterior de Adorno, y que tuvo la amabilidad, gentileza y buena onda de participar de esta conversación también, porque bueno, Danila es una persona que ha trabajado bastante el tema de la ideología que subyace al esoterismo, así que me parecía una candidata ideal para tener una conversación sobre este tema. También aprovecho para recordar, probablemente por última vez, que el 9 de febrero es en vivo a las 23, el domingo 9 a las 23 horas, es el último programa de Mínima Moralia, porque terminamos, vamos a leer los últimos dos ensayos de Mínima Moralia, hablar en general sobre por qué leer Adorno y por qué no leerlo también, porque la cosa nunca es tan lineal. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a leer el ensayo 151, las tesis sobre el ocultismo, que son 9 tesis sobre el ocultismo de Adorno, y luego pasamos a la parte más jugosa del episodio, que es la conversación con Danila. Así que agárrense. Bien, ensayo 151, tesis contra el ocultismo. Son 9 tesis, vamos con la primera. Dice así: la inclinación por el ocultismo es un síntoma de... la inclinación por el ocultismo es un síntoma de regresión de la conciencia. Esta ha perdido su fuerza para pensar lo incondicionado y sobrellevar lo condicionado. O sea, ya fíjense cómo empieza la cosa, ¿no? Inclinación por el ocultismo. Y fíjense que este ensayo es de los 40, 50, o sea, no está pensando en el New Age todavía. Pero bueno, la primera declaración es que el ocultismo tiene que ver con la regresión. En lugar de determinar a ambos, dice, mediante el trabajo del concepto en su unidad de diferencia, los mezcla sin distinción. Lo incondicionado se convierte en factum, y lo condicionado pasa inmediatamente a constituir la esencia. El monoteísmo se disuelve en una segunda mitología. Creo en la astrología porque no creo en Dios, cita acá. No una declaración ciertamente que todavía la podemos escuchar bastante frecuentemente, más allá de que hoy por hoy, 2025, ya hay una tendencia a volver a creer en Dios. Pero bueno, esta idea de las religiones me parecen demasiado opresivas, estructuradas e institucionales, mientras que la astrología en cambio me resulta más sincera y más real. Es algo que podemos reconocer todos como algo que se escuchaba bastante hace algunos pocos años. Creo en la astrología porque no creo en Dios, contestó un encuestado en una investigación de psicología social realizada en América. La razón dictaminadora, que se había elevado hasta el concepto del Dios único, parece confundida con su derrumbe. El espíritu se disocia en espíritus. No, fíjese el juego de palabras acá, que va a reaparecer en otras de las tesis, que tiene que ver con el espíritu en este sentido hegeliano, que es ese espíritu que representa al pueblo en su descubrimiento de la verdad, pueblo en el sentido, o la humanidad más que el pueblo, digamos, en su descubrimiento de la verdad. Bueno, ese espíritu que con todos sus crisis y problemas tenía todavía un sentido racional, ahora se disuelve en espíritus, en los espíritus del ocultismo. Y se arruina la capacidad de comprender que estos no existen. La velada tendencia de la sociedad a la infelicidad embauca a sus víctimas con falsas revelaciones y fenómenos alucinatorios. En su presentación fragmentaria, en vano esperan tener a la vista y hacer frente a la fatalidad total. Después de milenios de ilustración, el pánico vuelve a irrumpir en una humanidad cuyo dominio sobre la naturaleza, traducido en dominio sobre el hombre, aventaja en horror a lo que los hombres hubieran llegado a temer de la naturaleza. Fíjense que acá Adorno habla de milenios de ilustración, o sea, no está hablando de la ilustración del siglo XVIII y XIX, sino que está hablando del progreso del espíritu humano hacia la racionalidad, que es interrumpido por un retorno de cierto pánico trascendental, ¿no? El pánico a estos espíritus y estas fabricaciones ocultistas. Vamos a la segunda tesis. La segunda mitología es menos verdadera que la primera. Esto es muy interesante porque toda parte de estas tesis van a tener que ver con esta idea de esta regresión que hace que, con todos los problemas del monoteísmo cristiano, judío, musulmán, había un progreso histórico al que ese monoteísmo daba lugar, mientras que esto es pura regresión. Sigo. Esta fue el precipitado del estado del conocimiento en sus diversas épocas. O sea, cada una de las cuales muestra, con algo más de libertad que su precedente, la conciencia de la ciega conexión natural.
Aquella, turbada e intimidada, se desprende del conocimiento adquirido en el seno de una sociedad que a través de la omniabarcadora relación de intercambio escamotea lo elemental, que los ocultistas afirman dominar. Bien, de nuevo esta contraposición entre un avance histórico que se manifestaría en las religiones monoteístas y esta regresión. La mirada del navegante puesta en los dioscuros, la animación de árboles y fuentes, en todos los estados de obnubilación ante lo inexplicado, las experiencias del sujeto estaban históricamente conformadas por los objetos de su acción. Pero como reacción racionalmente explotada contra la sociedad racionalizada, en los tugurios y consultas de los visionarios de toda la Haya, no videntes traduciría yo, no visionarios, de los videntes de toda la Haya, el animismo renacido niega la alineación de las que él mismo es testimonio y vive subrogando a la experiencia inexistente, ¿no? Interesante también esta cuestión, o sea, el ocultismo niega la alineación de la que es la misma consecuencia. El ocultista, sigo, saca la consecuencia extrema del carácter fetichista de la mercancía. El trabajo angustiosamente objetivado aflora en los objetos como múltiples rasgos demoníacos. Muy interesante esta asociación. Ya Marx el fetichismo de la mercancía la convertía en algo medio mágico, ¿no? Los objetos que consumimos en el supermercado o en el mercado libre tenían una cuestión medio sobrenatural, como si hubieran sido producidas por sí mismas, como si no vinieran del trabajo humano. Bueno, ese carácter fetichista está sobreexplotado por el ocultista que hace que los objetos posean una vida propia, una especie de magia inherente. Lo que en un mundo enfilado al producto quedó olvidado, su ser producido por el hombre, justamente esto es lo que decía la mercancía, es recordado aunque disociado, desvirtuado, como un ser en sí que se añade y equipara en sí de los objetos. Como estos parecen fríos bajo la luz de la razón, como han perdido la apariencia de lo animado, lo animador, su cualidad social, adquiere independencia como algo natural sobrenatural, cosa entre cosas. Bien, tercera tesis sobre el ocultismo. La regresión al pensamiento mágico bajo el capitalismo tardío asimila dicho pensamiento a las formas capitalistas tardías. Los fenómenos marginales, sospechosamente asociales, del sistema y los mezquinos arreglos para mirar de reojo por las grietas de sus muros, no revelan nada de lo que hay fuera de él, pero mucho de las fuerzas disgregadoras en su interior. Aquellos pequeños sabios que aterrorizan a sus clientes ante la bola de cristal son modelos en miniatura de los otros grandes que tienen en sus manos el destino de la humanidad. Muy interesante esta asociación, ahora con Danila lo vamos a charlar, esta frase, así que no voy a adelantar mucho, pero para que les quede en la cabeza. Esta asociación entre el vidente, el que tiene en su poder al consultante, al que está recibiendo esta información supuestamente esotérica, y los grandes poderes fácticos del mundo. La sociedad misma, sigo, está tan desavenida y tan conjurada como los oscurantistas de la Psychic Research. La hipnosis que provocan las cosas ocultas se parece al terror totalitario. En los procesos contemporáneos, ambos se funden. La risa de los augures ha llegado a constituir el escarnio que la sociedad hace de sí misma. Se ceba en la explotación material directa de las almas. El horóscopo cumple las instrucciones de los organismos a los pueblos y la mística de los números, la numerología si quieren, prepara las estadísticas de la administración y los precios de los cárteles. La propia integración termina revelándose como ideología para la desintegración en grupos de poder que se eliminan los unos a los otros. Quien da con ellos está perdido. ¿No? Fíjense esta asociación entre todas estas características propias del discurso ocultista esotérico y las características del capitalismo tardío. Tesis 4 sobre el ocultismo. El ocultismo es un movimiento reflejo tendiente a la subjetivización del todo sentido. A la subjetivación de todo sentido, el complemento de la cosificación, ¿no? Si el mundo alienado del capitalismo cosifica todas las relaciones sociales y todo el mundo material y espiritual, bueno, el reflejo de eso es la subjetivización del mundo. Todo se vuelve vivo, todos los sucesos se vuelven interpretables a la luz de la subjetividad, ¿no? Todo está determinado por lo que al sujeto le tiene que pasar, por ejemplo. Cuando la realidad objetiva les parece a los vivos tan sorda como nunca antes les pareció, tratan de arrancarle un sentido mediante abracadabras, como la canción nueva de Lady Gaga. Confusamente lo exigen del mal más próximo, la racionalidad de lo real, con la que aquel no concuerda. Es sustituida por mesas que brincan, ¿no? Por la mesa que salta en las sesiones espiritistas, y radiaciones procedentes de masas de tierra. La es
del mundo fenoménico se convierte para la conciencia enferma en mundus intelligibilis, o sea, en un mundo comprensible, en un mundo con sentido. Casi podría ser la verdad especulativa, como casi podría ser un ángel el personaje de Kafka o Dradek, un personaje de uno de los cuentos de Kafka, que se llamaba Un padre de familia, algo así. Y sin embargo, está en una positividad que suprime el medio del pensamiento y deja solo el bárbaro desvarío, la subjetividad enajenada de sí misma, que como consecuencia no se reconoce en el objeto. Cuanto más acabada es la indignidad de lo que se presenta como, comillas, espíritu, y el sujeto ilustrado sin duda se reencontraría en lo más animado, más se convierte el sentido allí rastreado, y que en sí no está presente, en proyección aconsciente y obsesiva del sujeto, si no clínica, sí históricamente desintegrado. Rarísima la sintaxis, probablemente una cuestión de traducción acá. Este desea adecuar al mundo a su propia desintegración. Esta es la idea de lo que hace el sujeto bajo las influjos del espiritismo. El sujeto está desintegrado por todo lo que Mínimo Moralia viene desarrollando, y frente a esta desintegración desea que el mundo se ajuste a ella. De ahí que siempre ande con requisitos y malos deseos. La tercera me lee la mano. Quiere leer mi desdicha. Una cita de, perdón, esto está en la nota al pie, de Clemens Brentano, Ich kann ein Haus, un poema, supongo. ¿No? En el ocultismo, el espíritu gime bajo su propio hechizo como alguien que sueña con una desgracia y cuyo tormento crece con la sensación de que está soñando sin que le sea posible despertar. Quinta tesis del ocultismo. La violencia del ocultismo, como la del fascismo, con el que le unen esquemas de pensamiento del tipo antisemitismo, no es simplemente una violencia pática, ¿no? Recordemos este uso bastante raro de pático que tiene que ver con lo enfermizo, con lo pasivo en este sentido, ¿no? De patos. Más bien radica en que en las mímicas panaceas, imágenes encubridoras en cierto modo, la conciencia menesterosa de la verdad cree poder obtener un conocimiento, para ella oscuramente presente, que el progreso oficial en todas sus formas le escatima intencionalmente. Es el conocimiento de que la sociedad, al excluir virtualmente la posibilidad del cambio espontáneo, gravita hacia la catástrofe total. O sea, el ocultismo tendería a escatimar, el progresismo tendería a escatimar este conocimiento y el ocultismo de alguna forma lo pondría sobre el tapete. Sigo. Del desatino real hace copia el astrológico, que presenta su oscura conexión de elementos enajenados, nada más ajeno que las estrellas, como un saber acerca del sujeto. La amenaza que se busca en las constelaciones se asemeja a la histórica, que sigue cerniéndose en el vacío de conciencia en la ausencia de sujeto. El que todas las futuras víctimas lo sean de un modo configurado por ellas mismas, solo pueden soportarlo transfiriendo aquel todo fuera de sí mismas, a algo externo que se le asemeje. En el deplorable sinsentido en que se instalan, en el vacuo horror, pueden expulsar las toscas lamentaciones, el crudo miedo a la muerte y sin embargo continuar reprimiéndolo, como no pueden menos de hacerlo si quieren seguir viviendo. La ruptura en la línea de la vida, o sea, en la quiromancia, cuando tienen las manos, como indicio de un cáncer acechante, es una mentira solo ahí donde se afirma en la mano del individuo. Donde no se hace diagnóstico alguno, en lo colectivo sería una verdad. Con razón se sienten los ocultistas atraídos por fantasías científicas infantilmente monstruosas. La confusión que establecen entre sus emanaciones y los isótopos del uranio constituyen la última claridad. Los rayos místicos son modestas anticipaciones de los producidos por la técnica. Esto siempre me interesó a mí, ¿no? Porque de alguna forma, y hay muchos estudios al respecto, de cómo el avance de los medios de comunicación en el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, pero ya en fin del siglo XIX, estuvo muy relacionado con el ascenso de los mediums y el espiritismo, al punto de que algunas de las primeras mediums en Estados Unidos utilizaban el código Morse para comunicarse con los muertos como si fueran telégrafos del más allá. Bien, esto está muy estudiado y es un fenómeno llamativo y acá Adorno está poniendo el acento sobre esto. Sigo. La superstición es conocimiento porque ve reunidas las cifras de la destrucción dispersas por la superficie social. Fíjense qué buena esta idea, la superstición es conocimiento. O sea, tanto como vemos en muchos otros ensayos de Adorno, y es una de las ideas básicas de la dialéctica marxista, y en Adorno llevada a cabo con mucha eficiencia, es que la ideología es una forma de revelar la verdad, una forma negativa de alcanzar la verdad. La superstición ocultista no es una mera superstición que hay que correr de apartar y punto. Simplemente hay que, o mejor dicho, lo que hay que hacer es entenderla como una forma oscura de manifestar una verdad.
Bien, ve reunidas las cifras de la destrucción dispersas en la superficie social. Y es terca porque con todo su instinto de muerte, aún se aferra a ilusiones. La forma transfigurada y trasladada al cielo de la sociedad promete una respuesta que solo puede darse en oposición a la sociedad real. Bien, de esta manera la superstición de alguna forma se vincula con la industria cultural, pero también con el arte. Tesis 6. El ocultismo es la metafísica de los mentecatos. Podríamos decir, el ocultismo es la metafísica de los boludos. La condición subalterna de los medios es tan poco accidental como lo apócrifo y pueril de lo revelado. Desde los primeros días del espiritismo, el más allá no ha comunicado cosas de mayor monta que los saludos de la abuela fallecida junto a la profecía de algún viaje inminente. La excusa de que el mundo de los espíritus no puede comunicar a la pobre razón humana más cosas que la que están en condiciones de recibir es igualmente necia. Hipótesis auxiliar del sistema paranoico. Más lejos que el viaje hacia donde está la abuela ha llevado el lumen naturale, o sea, la luz de la razón. Y si los espíritus no quieren enterarse, es que son unos duendes desatentos con los que más vale romper las relaciones. ¿No? Acá Adorno ridiculiza el hecho de que si realmente pudiéramos hablar con los muertos, deberían tener mucho más para decirnos que las pelotudeces sobre que vamos a casarnos y tener hijos y viajar el año que viene o conseguir un mejor trabajo. Sigo. En el contenido burdamente natural del mensaje sobrenatural se revela su falsedad. Al intentar echar mano a lo perdido allá arriba, los ocultistas no encuentran sino su propia nada. Para no salir de la gris cotidianeidad en la que, como realistas incorregibles, se hallan a gusto, el sentido en el que se recrean lo asimilan al sinsentido del que huyen. El magro efecto mágico no es sino la magra existencia de la que él es reflejo. De ahí que los prosaicos se encuentren cómodos en él. Los hechos que solo se diferencian de los que realmente lo son, en que no lo son, se sitúan en una cuarta dimensión. Su simple no ser es su qualitas oculta, su cualidad oculta. Proporcionan a la imbecilidad una cosmovisión. Linda frase. Proporcionan a la imbecilidad una cosmovisión. También para pensar en libertarianismo, ¿no? Astrólogos y espiritistas dan de un modo drástico, definitivo, a cada cuestión una respuesta que no tanto la resuelve como, con sus crudas aseveraciones, la sustrae a toda posible solución. Su ámbito sublime, representado en un análogo del espacio, requiere tan poco ser pensado como las sillas y los jarrones. De ese modo refuerza el conformismo. Nada favorece más a lo existente que el existir como tal sea lo constitutivo del sentido, ¿no? Linda frase que va mucho más allá del ocultismo. Tesis 7, son 9, así que ya estamos cerca de terminar, un poquito de paciencia. Asterisco, estoy grabando esto la noche del 3 de febrero, que fue el día más caluroso del año hasta ahora, 37, 38 grados de sensación térmica, así que bueno, bastante que me la banco. Tesis 7. Las grandes religiones o han concebido, como la judía, la salvación de los muertos desde el silencio, obedeciendo a la prohibición de las imágenes, o han enseñado la resurrección de la carne, ¿no? El cristianismo. Su punto crucial estaba en la inseparabilidad de lo espiritual y lo corporal. No hay ninguna intención, nada espiritual, entre comillas, que no se funde de algún modo en la percepción corpórea ni exija a su vez su realización corpórea. A los ocultistas, tan favorables a la idea de la resurrección, pero que propiamente no desean la salvación, esto les parece demasiado tosco, ¿no? El espiritista sería una especie de neoplatónico que cree en la separación total del alma del cuerpo. Su metafísica, que ni Huxley puede ya diferenciar de la metafísica, descansa en el axioma, comillas, el alma se eleva a las alturas, viva, el cuerpo queda en el canapé, no en el sillón. Cuanto más alegre es la espiritualidad, más mecánica. Ni Descartes la separó tan limpiamente. La división del trabajo y la cosificación son llevadas al límite. Cuerpo y alma son separados en una perenne vivisección. El alma debe estar limpia de polvo para continuar sin desviaciones en las regiones más luminosas. Su afanosa actividad en el mismo punto en que se interrumpió. En tal declaración de independencia, empero, el alma se convierte en una burda imitación de aquello de lo que falsamente se había emancipado. En el lugar de la acción recíproca, que aún la más rígida filosofía afirmaba, se instala el cuerpo astral, vergonzosa concesión del espíritu hipostasiado a su contrario. Solo en comparación con un cuerpo puede tenerse el concepto del espíritu puro, con lo que al mismo tiempo éste se anula. Con la cosificación de los espíritus, estos ya quedan negados, ¿no? Acá Adorno está defendiendo que las religiones tradicionales no proponen una separación tan tajante entre cuerpo y alma como, dice él, los ocultistas. Habría que diferenciar un poco entre los tipos de ocultismo, pero bueno, acá Adorno está hablando sobre todo de la teoría del cuerpo astral. 8. Anteúltima tesis.
Para los ocultistas, esto significa una acusación de materialismo. No está retomando la tesis anterior. Pero están decididos a preservar el cuerpo astral. Los objetos de su interés deben a la vez rebasar la posibilidad de la experiencia y ser experimentados, ¿no? La paradoja total de cualquier práctica mística esotérica, en donde efectivamente hay que sostener la existencia de un mundo suprasensorial, pero de alguna forma ese mundo suprasensorial tiene que ser perceptible. Sigo. Ello ha de hacerse de un modo rigurosamente científico. Cuanto mayor es la patraña, más esmerada es su componenda, ¿no? La ficción con la que se la elabora. La pretensión del control científico es llevada ad absurdum, donde nada hay que controlar. El mismo aparato, racionalista y empirista, que dio el golpe de gracia a los espíritus, es puesto a contribución para conseguir que vuelvan a admitirlos quienes ya no confían en la propia ratio. Como si todo espíritu elemental no tuviese que sortear las trampas que el dominio sobre la naturaleza tiende a su ser evanescente. Pero hasta eso lo utilizan los ocultistas en su beneficio. Como los espíritus escapan al control, es necesario dejarles franca entre los dispositivos de seguridad una puerta por la que puedan hacer tranquilamente su aparición, pues los ocultistas son gente práctica. No los mueve la vana curiosidad, solo buscan indicios. Van directo de las estrellas al negocio a plazo, ¿no? Al negocio, concretamente. Casi siempre el informe dado a unos cuantos pobres conocidos que esperan algo concluye con que la infelicidad está en casa. Bien, de nuevo volvé sobre el carácter prosaico de los mensajes. Y última tesis del ocultismo, la tesis número 9. El pecado capital del ocultismo es la contaminación de espíritu y existencia, la cual se convierte en atributo del espíritu. Este se originó en la existencia como órgano para sostenerse en la vida. Pero al quedar la existencia reflejada en el espíritu, este se convierte en otra cosa. Lo existente procede a negarse con el recuerdo de sí mismo. Tal negación es el elemento del espíritu. Atribuirle también al espíritu una existencia positiva, aunque fuera de un orden superior, significa ponerlo en manos de aquello a lo que se opone. La ideología burguesa tardía lo había reconvertido en lo que fue para el preanimismo, en una existencia en sí a la medida de la división social del trabajo, de la ruptura entre el trabajo físico y el espiritual, de la dominación planificada sobre el primero. En el concepto del espíritu existente en sí, la conciencia justificaba ontológicamente el privilegio y lo eternizaba al dotarlo de autonomía frente al principio social que lo constituía. Tal ideología explota en el ocultismo. Este es en cierto modo el idealismo vuelto así, ¿no? El ocultismo es el idealismo que vuelve sobre sí mismo. Precisamente por obra de la férrea antítesis entre ser y espíritu, se convierte este en un distrito del ser. Sí, solo con respecto al todo, el idealismo había patrocinado la idea de que el ser es espíritu y éste existe, el ocultismo saca la conclusión absurda de que la existencia significa un ser determinado. Comillas, esto es una cita de Hegel, de la lógica de Hegel. La existencia, atendiendo su devenir, es en general un ser con un no ser, de modo que este no ser se haya asumido en simple unidad con el ser. El no ser se halla de tal modo asumido en el ser que el todo concreto está en la forma del ser, de la inmediación y constituye la determinación como tal. Sin de cita de Hegel. Los ocultistas se toman al pie de la letra el no ser, entre comillas, en simple unidad con el ser, y su tipo de concreción es un vertiginoso recorrido del camino que va del todo a lo determinado, lo cual puede encontrar un apoyo en la idea de que el todo, una vez determinado, deja de serlo. A la metafísica le gritan el hic rodus hic salta. Si la inversión filosófica del espíritu ha de determinarse con la existencia, entonces la existencia dispersa, cualquiera, les parece a ellos, tiene que justificarse como espíritu particular. Si esto es así, la teoría de la existencia del espíritu, máximo encumbrimiento de la conciencia burguesa, llevaría teleológicamente implícita su máxima degradación. La transición en la existencia, siempre positiva y base para una justificación del mundo, supone la tesis de la posibilidad del espíritu, de la positividad del espíritu, su captabilidad y la transposición de lo absoluto al fenómeno. Que el mundo entero de las cosas tiene que ser, en cuanto producto, espíritu, o bien haya de ser algo de cosa y algo de espíritu, resulta indiferente y el espíritu del mundo, Weltgeist, se convierte en espíritu supremo, en ángel guardián de lo existente, de lo despojado de espíritu.
De ello viven los ocultistas. Su mística es el enfant terrible del momento místico en Hegel. Llevan la especulación a una fraudulenta bancarrota. Al presentar al ser determinado como espíritu, someten al espíritu objetivado a la prueba de la existencia, la cual tiene que dar resultado negativo. No hay ningún espíritu. Bien, ni hace falta decir que esta última novena tesis es particularmente densa y compleja porque es básicamente un intento de derivar el espiritismo de la filosofía de Hegel y hay partes que entiendo y partes que no, pero bueno, las otras 8 son bastante más fáciles. Ahora entonces quédense para escuchar la conversación muy interesante que tenemos con Danila sobre este tema y si están viendo antes del 9 del 2 este episodio, les recuerdo que el 9 del 2, o sea, 9 de febrero, domingo a las 23 horas, este es el último episodio. Si están viendo esto después del 9 de febrero, busquen en el canal de YouTube el último episodio que creo yo que va a valer la pena. Bueno, que tengan mucha suerte. Estamos acá por primera y última vez en lo que fue este streaming de Mínima Moralia con una invitada repetida, Danila. Aparte de la última invitada vas a hacer, pues ya estamos ahí nomás de Ah, terminar. Lo único qué lamento es que no haya sido la bueno. primera, porque hubiera sido un lindo círculo, pero bueno, fuiste tú vas entre las primeras. Bueno, me gusta haber vuelto. Me alegra. Ahora me Aparte me siento acuerdo, privilegiada. cuando hicimos los escuchas más memoriosos, recordarán que cuando hicimos el episodio vos mencionaste que estaban estos del esoterismo en Mínima Moralia y que era Sí, así que sí, yo ya sí, sí. te había anotado para eso. Sí, los había repasado un poco en realidad. Había leído algunos artículos académicos sobre ocultismo en donde lo citaban constantemente a Adorno. Claro. Entonces, estaba un poco familiarizada con su tesis contra el ocultismo, que deliberadamente decidí omitir en Ocultonas, que es el podcast en donde trabajamos sobre estos nuevos oscurantismos. Porque era un poco fuerte decirle a la gente, sos nazis y te gusta la astrología, ¿no? Sí, sí, Era Adorno un no va poquitito con vías fuerte. tintas, ¿no? Sí. Decidí omitirlo deliberadamente. Sí, siempre lo cuento esto porque también se toma una toma de decisiones estratégicas respecto de cómo acercarse al otro y la Claro. tesis de Adorno a veces son un poco fuertes. Sí, sí. No, no, ni hablar. Está el meme de que si lees Mínima Moralia muy atentamente, Aster Albani es nazi. Pero bueno, acá Sí. tira argumentos atendibles. Y que creo yo, bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero que no No, son más que son atendibles, son más más que que. atendibles, Sí. sí. Y que no solo va en el tema del fascismo, que es claramente uno de los principales, ¿no? Hay como tres o cuatro argumentaciones, algunas un poco más así ligeras, otras muy hegelianas también, como suele ser el caso de Sí. Adorno. Pero así como primera relectura de tesis del ocultismo, así que efecto te produjo, después de haber trabajado vos el tema. No, me quedé un poquitito más pegada, como yo trabajo también en temas de fenomenología, si se quiere, fenomenología, un poco de la conciencia feminista, y bueno, esta cosa también que nos gusta a las personas de izquierda, de qué es falsa conciencia, qué es conciencia opositiva y todas esas cosas. Un poco quizás esta lectura venía condimentada por. Estoy leyendo también Ideología de Terry Eagleton, Mm, en donde también hace mucho énfasis en, bueno, los tipos distintos de concepción que podemos tener también de la propia falsa conciencia, si la ideología es en sí misma falsa conciencia y demás. Y me quedé un poco pegada con eso, ¿no? Con esta idea de que, bueno, releí ahora la tesis sobre el ocultismo un par de veces y me quedé pegada más con la cuestión de quizás el ocultismo o el nuevo pensamiento mágico, los patrones persistentes de pensamiento mágico como formas de falsa conciencia mm. respecto de nuestro lugar en la sociedad capitalista, ¿no? Me quedé más pegada por ese lado, aunque hoy estamos hablando mucho de nazis en general Sí, por el saludo de Elon Musk, me fui más por esa lectura. bien, sí, porque de hecho, bueno, es uno de los puntos que yo también tenía marcados, ¿no? Porque él hace una cosa Ujú. que hace mucho, bueno, la crítica ideológica bien hecha, y Adorno es el mejor ejemplo a mi juicio, hace estas observaciones sobre que hay una verdad en la superstición ideológica, ¿no? O sea, en la superstición del ocultismo podemos entenderla como una forma errada o ideológica de acceder a una verdad sobre bueno, sobre varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre la cosificación del mundo, ¿no? Y él habla Es, de que la mercancía, famosamente el fetichismo de la mercancía de Marx, aparece de alguna forma travestido en la superstición ocultista. Sí, es un poco fantástico como lo dice. Hay un par de frases que marqué que creo que las puedo decir acá porque vienen al caso. Dice.
En el 3, en el punto 3, la regresión al pensamiento mágico bajo el capitalismo tardío asimila dicho pensamiento a las formas capitalistas tardías. Aquellos pequeños sabios que aterrorizan a sus clientes ante la bola de cristal son modelos en miniatura de los otros grandes que tienen en sus manos el destino de la humanidad. Sí, La hipnosis que provocan las cosas ocultas se parece al terror totalitario. En los procesos contemporáneos ambos se funden. Es decir, hay una verdad en el sistema tal y cual podemos acceder si tenemos conciencia de clase y de quiénes somos y rasgamos ese velo. Pero es la misma verdad que se replica y quizás se vuelve más digerible para el sujeto dentro de la retórica del ocultismo. Y creo que esto es algo y esto está hablando Adorno previo al boom del New Age y todo lo demás, claro, ¿no? Es eso decir, también es después parte se de lo viene como que... una bola de cosas que, bueno, que no, él no pudo pensar en este momento, pero que creo que siguen alimentando un poco esta idea, ¿no? De que el discurso fatalista, el discurso del destino, de todo está escrito en los astros, de no podés hacer otra cosa más que aceptar y cómo vos reaccionás ante eso, ¿no? Que vos no podés cambiar de ningún modo, es un modo de ideológicamente volverte conformista, Ujú. ¿no? Sí, sí, No, y vos no necesitas únicamente el ocultismo para eso. Digo, el sistema te vuelve conformista en sí mismo, te claro, claro, vuelve es un como que consumidor, sirve para etcétera. justificar esa. Pero el ocultismo, bueno, es como que él le da una pátina mágica. Yo creo que en ese sentido, un poco, si lo conectamos pienso, ¿no? Sí, Si lo conectamos con dialéctica de la ilustración, ¿no? Esta cosa de la Clarum versus el mito, en realidad no es una vuelta al pensamiento mítico, sino una forma de ideologización del propio sistema, ¿no? claro. De que desencadenó la Aufklärung. O sea, no es un retorno, sino algo distinto que se parece un poco, pero en realidad es una ideología propia de la racionalización moderna, ¿no? Ujú. Eso también es lo que me quedé pensando. Claro, porque bueno, ahí hay una cosa en Adorno, que se ven muchas cosas, que por un lado, en la parte más hegeliana de este ensayo, que hay un reconocimiento hegeliano, si se quiere, de que la religión va atravesando distintas fases y que estas fases Sí, tienen una verdad histórica en su desarrollo, pero es como vos decís, este, sí. digamos, regreso a una visión prerreligiosa, en realidad no representa un avance frente a la religión, sino efectivamente un retroceso, ¿no? Y de hecho Ujú. dice algo que se ha vuelto muy común y que ya nos hemos cansado de parodiar. La gente dice, no, no, yo en Dios no creo, pero si me tirás un hechizo, una cosa astrológica o lo que sea, eso me resulta muy convincente. Y es interesante ahí respecto de la conexión que hace que no, por ahí estoy tirando un poco de lo que dice, pero respecto de la religión institucional, ¿no? Y Ujú. es una diferencia que se suele trazar mucho, cómo la religión institucional crea comunidad y estas propuestas ocultistas de mercado no. Claro, No, es sí, sí. como ahí hay una diferencia respecto también de cómo se puede ver la evolución de este espíritu, si se Sí, quiere sí, no, decirlo estaba pensando en exactamente en términos eso, el hegelianos. espíritu hegeliano que es colectivo, con todo lo que le Sí. podemos criticar que es mucho. Bueno, Claro, y acá es tuki tuki tuki. sí, No, sí. acá es una cosa de vos solo, una forma de subjetivación muy particular. Creo que también esto está en el texto, ¿no? Una forma de subjetivación muy particular en donde te volvés una pieza más, pero Ujú. una pieza más que también tiene determinada responsabilidad en el sentido de que todo lo malo que te pasa es por culpa tuya también, Claro. ¿no? Esto es parte también de la ideología del ocultismo, de tirarse las cartas. Es como él habla de esto, ¿no? Astrología, tirarse las cartas, el espiritismo, hay cosas Ujú. acá muy de fan de Siecle, ¿no? Sí, También sí, sí. de... Sí, no, es que también yo creo que por eso mucho de esto, como decía, no remite al New Age, sino esta cosa de No, claro, muy Inglaterra, fin de claro, siglo, sí. y todo ese avance místico de Ujú. también la, no sé, la teosofía, ¿no? Sí, Todas esas cosas que después se van a ir convirtiendo, la teosofía de hecho después se va a convertir en New Age, ¿no? Pero claro. eh, me, 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 me- me llamaba la atención también leerlo previo a lo que es, digamos, ya la masificación total de una ideología bastante marcada, ¿no? Sí. Y en su conexión con el capitalismo, Claro, muy claro, total, marcada, muy que es el New marcado. Age. Acá por ahí todavía no, se veía como una Había forma que hacer quizás de una resistencia. mediación, digamos, sí, si no, hoy Claro, en día claro, para mucho de lo que dice acá Adorno se ha vuelto como obvio en algún punto, aunque no por eso menos, al contrario, más preocupante. A claro, mí sí, también me llamó sí, la atención bastante la más frase, prístino. sí.
La frase esta de que vos citaste recién, aquellos pequeños sabios que terrorizan a sus clientes ante la bola de cristal, bla, 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 son modelos en miniatura de los grandes líderes que tiene en su mano la humanidad. Es como muy buena la Es asociación. fuerte, Y sí, en un es presente donde fuerte. sabemos que Milei es el jefe de Milei, comillas, comillas, de la hermana, se La autoproclama astróloga, sí, todo, ¿no? tarotista, todo esto. Y esta conexión, que aparte hace adorno muy al pasar, pero que también pensando en el presente, ¿no? Esta conexión entre el ocultismo, espiritismo y las ciencias delirantes, ¿no? Qué sé yo, que hoy diríamos el terraplanismo y toda esa cosa, como esa conexión que existe, que Adorno deja entrever entre unas visiones totalmente delirantes de la ciencia y esta superstición que de alguna forma busca aliarse con esas perspectivas. Sí, bueno, y hoy tenemos un montón de Sí, eso. Hay algunas discusiones interesantes respecto de, bueno, si estas que, como vos le decís, ¿no? Como están acá, ciencias delirantes, como el terraplanismo, por ejemplo, o algunas similares, están en abierta disputa con la ciencia o, por el contrario, aceptan la ciencia, pero descreen de quienes tienen el monopolio, ¿no? De claro. la verdad en la ciencia, que es como la élite. Sí, Un poco la idea de la ciencia delirante es eso, es como no estoy completamente por fuera de la ciencia, acepto que yo hago, los terraplanistas hacen pruebas, sí, ¿no? sí, Y sí, tiene digamos, su... están, o sea, no es que descreen de la capacidad de la ciencia para poder ofrecernos conocimientos, simplemente creen que la ciencia está tomada Ujú, por una élite que nos quiere ocultar algo, ¿no? sí, Y acá también aparece esto, aparece en Adorno la cuestión del conocimiento que obtenemos, ¿no? Creemos, a través del ocultismo, creemos obtener un conocimiento que en realidad no es nada distinto de lo que se podría obtener, ¿no? A través de el, la contemplación, si se quiere, de la verdad. Hay una cosa que dice acá que está buenísima en el punto número 6 que dice, el ocultismo es la metafísica de los sí, mentecatos. La tiene que ver. condición subalterna de los medios es tan poco accidental como lo apócrifo y pueril de lo relevado. Desde los primeros días del espiritismo, el más allá no ha comunicado cosas de mayor monta que los saludos de la abuela fallecida junto a la profecía de algún viaje inminente. Me gusta mucho, me gustó mucho esa, también es bastante desestimativa, ¿no? Digo, no. No tiene miedo de romperle el corazón a nadie, Adorno, No, 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 cuando tal cual. escribe. Hoy en día tenemos muchos más resquemores de a quién Sí, sí, podemos sí. estar No, bueno, porque también la conexión molestando. emocional es fuerte, pero sí, o sea, en ese apartado señala que es otra de las varias críticas que hace que tiene que ver con esta banalidad total de la... O sea, La banalidad, si ¿sí? realmente fuera posible hacer lo que dicen los astrólogos, los mediums y todo lo demás, bueno, ¿cuánto conocimiento podríamos obtener que sería mucho más importante, digamos, que el que Pero suelen proveer, nada, ¿no? Sí, siempre son boludeces, sí, sí, tal cual, es así. cosas O bueno. pueriles, cosas cotidianas. Ahora, hay dos cosas que yo releyéndolo, ¿no? Que pensando también en el presente, pero no solamente, que no aparecen en este ensayo sobre el ocultismo, que después se volvieron temas muy candentes de discusión sobre el ocultismo. Uno tiene que ver con la relación entre ocultismo y tecnología, que acá Adorno no la toca, ¿no? Que es algo muy discutido, que tiene que ver incluso, así como hay esta cosificación y subjetivación, de qué conexión hay entre el espiritismo o y específicamente entre las mediums y el hecho de poder enviar mensajes a distancia o escuchar la radio, por ejemplo, viene siendo Ujú. muy estudiado. Y por otro lado, el otro tema, que si bien claramente no es el dominante mínima moral y aparecía en otros ensayos, que es el género, ¿no? Acá no plantea una conexión entre ocultismo y feminidad, que es algo que se ha discutido mucho. No. Sobre lo primero, ¿sabes qué? Me acordé que ayer leí que Trump había puesto como secretario de Ciencias, si mal no recuerdo, a un ingeniero español, si mal no estoy, o de origen español, que tiene la idea de que nosotros vamos a poder eventualmente conectarnos a la internet a través de nuestra mente Mm, y leer los pensamientos de los demás, ¿no? Es decir, claro, tener comunicación mental y mental. Entonces, hoy en día hay algo bastante asociado, si bien tenemos, ¿no? Los tipos de esoterismo que van más por izquierda, ¿no? De granola fascism, que básicamente buscan una desconexión, reencantamiento del mundo a través de bla, bla, bla. Hay otro tipo, y creo que es el que está más dominando ahora porque todos los tech bros están en sí, esa, claro.
de ideas delirantes, medio esotéricas, medio supersticiosas, que están atadas a desarrollos tecnológicos. Sí, Y este me parece un ejemplo bastante interesante. Y sin duda, Adorno no toca la cuestión del género, pero sí es un tema recurrente cuando vos lees bibliografía en torno a las manifestaciones contemporáneas del ocultismo. Hay dos conceptos fundamentales. Es que en general a lo largo de la historia mm, las religiones no institucionales o las ideologías no institucionales han sido más caritativas con las mujeres, algunas prácticas ocultistas, y por otro lado que hay determinada evidencia que sugiere esto, yo recuerdo haberlo leído en un libro al respecto de estudios religiosos, al respecto de cómo es la prevalencia de las creencias religiosas de acuerdo con el género, de que las mujeres llevamos un proceso de secularización, si se quiere, más lento que los mira, eso no varones, lo porque tenía. al estar atadas al mundo privado, Claro, en donde rigen cosas más del orden de lo irracional, si se sí, quiere, o de ver los procesos, ¿no? La maravilla del mundo, hace que seamos más adeptas a determinado pensamiento religioso mágico. Esto es una clave de lectura que unos sociólogos de la religión pusieron sí. en un libro que yo leí, que no me pareció tan descabellada en términos de que cuando a vos no te dejan tener acceso a determinadas esferas, bueno, Claro, sí, porque lo primero que a hubiera pensado esa yo es que tenía que ver con la dificultad de las mujeres de acceder a la educación Sí, durante sí, pero milenios. ese repliegue en lo Claro. privado va muy de la mano con las ideologías esotéricas del ocultismo, la Ujú. astrología. Si vos te fijás, hoy en día el mayor consumo de astrología en el mundo es de mujeres, pero mujeres que son de clase media y que tuvieron educación Claro, científica, sí, ojo, ¿eh? sí, sí, Entonces hay algo ahí que tira hacia la domesticidad, hacia lo femenino, en este tipo de ideologías que está bueno pensar. sí, Em, Igualmente, es interesante hacer la distinción, que no es que sean femeninas, sino que están feminizadas, sí, ¿no? Es que son consumos que están orientados a mujeres que en general tendemos a ser socializadas para poner más valor en la domesticidad, en lo personal, en lo afectivo, claro, que en otras cuestiones, ¿no? Que en sí. disputar poder. No, no, Entonces claro. eso te mantiene medio Sí, sí. pelotuda ahí No, no, discutiendo inevitablemente boludeces. pienso, ya que decimos en Hegel, pienso en Antígona, ¿no? Antígona como la mujer que está ligada con la ley familiar sagrada, mientras que Creonte es el Estado legal y todo eso. Claro, Entonces sí. hay toda una discusión ahí, incluso con todo esto que se habla del cuidado y todas estas cosas donde pareciera haber una forma, no sé cuán ideológica o no, de conectar eso con lo esotérico, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, Pero bueno, también hay otras formas, ojo, porque hay otras formas de pensamiento mágico que hoy en día siguen patrones más varoniles, ¿no? ujú, Como, bueno, el Bitcoin y todo eso, claro, digamos, son patrones también de determinado pensamiento mágico. O estas obsesiones que tienen, bueno, también con el Imperio Romano, creo que tiene algo bueno, de es eso, interesante, sí, ¿no? sí, porque... Están un poco sesgadas en términos, pero no es que no haya consumos de tipo delirantes o de tipo supersticiosos o de tipo ocultistas para varones. Lo que pasa es que vienen disfrazados con, por ejemplo, cuestiones más tecnológicas o Sí. cuestiones más, bueno, históricas, como en este caso, Claro, ¿no? claro, no, no, está bien, eso es una buena discusión, igual tampoco nos meteremos tanto en eso que nos llevaría mucho, pero es cierto que el tipo de construcción ideológica, digamos, supersticiosa en algún punto, porque sin duda hay una cosa, digo, los ejemplos argentinos hoy por hoy están por doquier, pero esta cosa de yo fui, incluso en las vidas pasadas, no fui un gladiador en el pasado, bueno, ahí tenés una combinación de ocultismo, porque lo de la vida pasada es típico factor ocultista Sí. con lo histórico, entre comillas. Por parte, esa concepción del gladiador que tienen es bastante poco histórica en general. Sí, Entonces sí, aparece no, ahí no. como No, otra. no, no, tienen Mary Beard trabajó mucho sobre estas reconstrucciones que hacen hoy los Ujú, varones pero es otro tema del Imperio claro, Romano sí, que sí. están completamente, reflejan algo que ellos quieren, no, Sí, no sí, lo sí. que fue. No, no, pero bueno, como para volver a Adorno y ir terminando, tiene esta conexión también en esta forma de procesar, digamos, un periodo histórico que nos resulta, porque sea lo que se ha dicho mil veces el capitalismo, que yo entiendo es cierto, el ejemplo Bitcoin también es bueno, pero
incluso ahora que se murió Lynch se habló algo de esto, ¿no? De cómo actuar o cómo pensar un mundo que se ha vuelto demasiado difícil de entender, ¿no? O sea, efectivamente, Ujú. donde todo lo que nos rodea, eso yo siempre lo digo a mis alumnos en las clases de teoría literaria, todo lo que nos rodea nos resulta incomprensible. Yo no sé dónde salió esta mesa, no sé esta madera, de un carajo la hizo, la hicieron en Argentina, es madera tailandesa procesada por un chino en un taller peruano. Ni hablemos de este micrófono que tiene 800 piezas que jamás entenderé ni una de ellas y bueno, así podría seguir todo el día. Y que frente a Sí. distanciamiento cada vez mayor que tenemos frente al mundo que nos rodea en términos objetivos y materiales, aparecen estas supersticiones, ideologías que de alguna manera tratan de darle un sentido totalizante en la medida que no, digamos, totalmente subjetivo, ¿no? Eso lo dice Adorno. Sí, está bueno, eso aparece, me parece muy claro, me parece que es un diagnóstico que cuadra mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, digo, me parece que en ese sentido la vio bastante Sí. bien porque el mundo en el que estaba escribiendo él es un mundo radical, no radicalmente distinto, pero bastante distinto al que estamos viviendo ahora, en donde los procesos son mucho más acelerados, Ujú. en donde estamos, como decís vos, mucho más distanciados, mucho más alienados respecto de cómo se produce lo que se produce y alienados de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido también estas ideologías que nos dan un sentido cerrado, un sentido completo, una respuesta, él lo dice, ¿no? Hacen sentido en donde no hay sentido, ¿no? Pero hacen un sentido que es em, conformista, que te Sí. calma, que te deja tranquilo para que vos puedas seguir haciendo otras cosas. Entonces, en ese sentido, te sustrae de la verdadera posibilidad de realizar un cambio, ¿no? El problema es que cuando vos estás pensando también todo el tiempo por fuera de las ideologías que te calman, es desesperante, esa es la Ujú. realidad, y eso también lo ve Adorno, es Sí, decir, claro, bueno, lo parece dice, no lo haber dice, sí. cambio inminente, entonces, Ujú. bueno, Sí. es todo desesperación y entonces ahí hay algo que falta. Pero yo creo que, bueno, también pensando muy en términos izquierdistas, ahí hay un problema en que siempre estas ideologías te van a dar soluciones de tipo individuales Ujú. cuando si uno quiere o la utopía que se construye desde la izquierda es que las transformaciones solo se dan de manera comunitaria y colectiva, ¿no? Sí. Entonces hay algo ahí que nunca va a terminar funcionando y es donde te están vendiendo perro por liebre y te están embaucando, básicamente, ¿no? Ujú. En este sentido, yo creo que hay por lo menos a mí, yo soy muy de juzgar, los seres humanos juzgamos. Sí. Para mí, venimos al mundo a juzgar. Para mí hay algo importante que hay que replantearse si uno tiene tendencia a creer efectivamente en estas cosas, y es decir, bueno, digamos, no estás de acuerdo con esta tesis, es decir, no ves que hay determinadas cuestiones que este tipo de prácticas, que en realidad vamos a decirle consumos, porque son Ujú. más Son consumos, más ¿no? consumos en general, sí. Que practican otra cosa, sí, nos dice acerca de la sociedad en la que vivimos, de cuál es tu lugar en la sociedad que estás viviendo, de con qué te estás dando para anestesiarte respecto de lo que está pasando, es decir, algún reconocimiento del estilo Sí. me gusta escuchar, ¿no? En ese sentido, estoy convencida de lo que dice Adorno es bastante así. No Ujú. tengo nada en contra de su tesis sobre el ocultismo, pero Ujú. me parece que es bueno incitar, por lo menos yo siendo mujer y siendo feminista en Argentina, en donde el pensamiento mágico esotérico ha cooptado el movimiento por completo, me parece que es una responsabilidad siendo de izquierda, digamos, Ujú. tematizar y hacer esa pregunta y hacer ese juicio, ¿no? Interpelar a la otra persona a través de estas ideas. Pero no elegí Adorno para eso, por eso en Ocultonas no lo Claro, tocamos, sí, sí. pero Bueno, ahí estoy de acuerdo con él. completaste, digamos, lo que faltaba, la última piecita en ocultura. Completé lo que faltaba, sí. No te Es un trigues. poco fuerte, si no. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Ocultonas, digo, por cierto, para los que no conocen, está en Spotify, lo pueden encontrar ahí sin problemas, no sé si también en alguna otra plataforma. Así que bueno, muchas gracias por ser la última invitada de este streaming y ojalá nos sigamos cruzando en otras cosas. Bueno, en la próxima lectura de Adorno. Dale.